¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Fútbol Infinito, presentado por Betcris, penúltimo día de la fase de grupos. Jaime Macías desde Doha, como todas las noches, primera noche del mes de diciembre, ya sin señal de que nos quedan después 17 más, aunque no todos los días tendremos fútbol. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Saludos para ti. ¿Sorprendido? Eh, en parte sí, menos sorprendido que la mayoría, pero bastante sorprendido, sobre todo por la pirotecnia en cómo se dio. Yo estoy sorprendido. Me confieso sorprendido. ¿Sorprendido de qué? ¿De Alemania? ¿De Marruecos? ¿De Bélgica? ¿Por dónde viene tu sorpresa? Tengo 4 sorpresas del día. Que Japón gane su grupo, Sí. que Marruecos gane su grupo, que Bélgica no clasifique y que no clasifique Alemania. Ya, tenemos ahora a Italia faltando en 2 mundiales consecutivamente y a Alemania faltando en 2 mundiales consecutivamente a la ronda de Y hay octavos de una final. coincidencia. Ambos, después de ser campeones del mundo, no superaron las siguientes dos fases de grupo. Porque Italia es eliminado en grupos del 10 y del 14, Correcto. y Alemania es eliminado en grupos del 18 y del 22. No creo que le pase a Alemania con hoy, como es la organización y la estructura de la Bundesliga, lo que le pasa a la Serie A, pero aquí hay señales de que estamos en una época de cambio, estamos en una época de donde no se puede, ya no se ganan partidos con la camiseta y ya no es que ciertos países tienen la supremacía en cuanto a la planificación. Hay algo que te indica que todo se ha nivelado de una forma muy particular y que es cada vez más difícil encontrar ese talento individual con tanto estudio que hay en el fútbol. Me intriga ver el desenlace de la Bundesliga. ¿Qué va a pasar en el fútbol alemán? ¿Y por qué te digo que me intriga? Porque la Bundesliga, como la conocemos, se crea y se arma y se reestructura después del fracaso de Chile 62. Desde aquel entonces, Alemania como selección no había vivido una situación como esa. Alemania, desde Chile 62, había sido más veces semifinalista que eliminado antes en semifinales, por esa reestructuración. Y cuando parecía que la Bundesliga gozaba de una salud más global que en los últimos años, sí, los 10 títulos del Bayern, pero el Eintracht metido ahí, el Leipzig metido ahí peleando, Dortmund. el Dortmund ahí exportando talento. Bueno, termina pasando esto y me parece, ¿ves? Que cuando veías el plantel alemán, decía, Alemania se ha llenado de polifuncionales, más no de funcionales. Bueno, hay carencias. En defensa central, Sí, falta un lateral derecho, sí. falta un reemplazante para Gundogan, falta un 9. En el resto hay, y hay talento joven, pero uno ve, por ejemplo, un jugador que llegó, calculamos lesionado, como Leroy Sané, que Pep Guardiola le dice, usted se quiere ir, tranquilo, vaya por ahí nomás, no pasa nada, seguiremos tirando del carro sin usted. Entonces, un jugador como Kimmich, para mucha gente, incluido un amigo nuestro que escribe para un diario español, totalmente sobrevalorado, porque como decís, es un jugador que juega en todo y él dice no juega en nada. Bueno, acá muy prolijo y tal, pero ¿quién te rompe líneas? ¿Quién te avanza? ¿Quién te genera equilibrio? Alemania no tuvo equilibrio. Los primeros 20 minutos, 20, 25 minutos, 30 minutos del partido contra Costa Rica, lo arrinconó Costa Rica, pero más bien es que Costa Rica no hacía pie con ningún jugador, salvo con Campbell. Pero la verdad es que esa primera media hora de Costa Rica realmente te invitaba a pensar que se iba a llevar otra goleada como la que se llevó en el partido contra España. Sí, pero también invitaba a pensar, al menos quizás yo lo veía desde la posición opuesta del débil, ¿no? También invitaba a pensar o a comparar con ese primer tiempo contra Japón, Sí. donde Alemania fue un vendaval, Bueno, y termina viendo como un penalito. De hecho, termina dándose la misma secuencia del marcador del 1-0 al 1-2. ¿Tú sabes que Lo que pasa Alemania, es que Alemania reacciona. tú sabes que Alemania no tenía el marcador en ventaja tanto tiempo como lo tuvo hoy, desde el gol de, Nabri. de Nabri hasta el empate costarricense, desde el 7-1 contra Brasil? Desde aquel entonces Alemania no había tenido tanto tiempo ventaja en el marcador En un partido. en un partido del Mundial, porque Argentina se lo gana al final, Sí. porque la única victoria del Mundial pasado contra Suecia Sobre la hora. es gol de Kroos y se acabó, y porque acá le había durado 15 minutos la ventaja ante Japón. Bueno, tenemos ya analizando, por ejemplo, un equipo como Dinamarca que también se va, que había marcado ciertas cosas en la Eurocopa,
otro equipo como Suecia, que también pintaba como que podía llegar a hacer algo. Pensábamos que Serbia, y vamos a ver qué es lo que hace Serbia ahora, la sensación es que se va a eliminar con Suiza. Entonces, no hay nadie aquí que tenga la llave de decir, no, a nosotros nos está yendo bien, porque en nuestra América, hasta ahora, tenemos a 3 equipos clasificados nada más. Tenemos a Estados Unidos, a Brasil y a Argentina. Y el resto, me dirás, Ecuador estuvo cerca, peleó hasta el final con un último aire, con una generación que se va a la selección de Costa Rica. No sabemos qué va a pasar con Uruguay todavía. Canadá compitió acusando todos estos años de ausencia. México sí es probablemente el que más decepcione, porque México está siempre y porque México tiene un poder y una tradición de fútbol muy grande, pero en el contexto mundial no puede competir. Tiene una liga desgastada, jugadores que se han envejecido y no ha aparecido el recambio. No sé, y en esto aparecen los africanos, aparecen los asiáticos que por coincidencia están aquí. Esta es el área de ellos porque estamos entre el medio de África, del este de África y del sudoeste de Asia. Y Marruecos está cerca. O sea, Marruecos está más cerca que Japón, por Totalmente. ejemplo. Estamos al lado de Egipto que no clasificó al Mundial. Dos asiáticos ganaron su grupo. Uh-huh. Había pasado en Corea y Japón únicamente. Sí. Pero eran los 2 anfitriones los que ganaron el grupo. No, Japón no había ganado el grupo, si no me... No, Japón lo ganó, yo tenía la duda de Corea. Japón lo ganó porque lo revisé preparando una información, tenía duda de Corea. Pero claro, eran los anfitriones. La sorpresa hubiera sido lo contrario, que no lo ganen. Pero, por ejemplo, lo de Marruecos, si lo hablamos en el programa especial de la previa con Alberto y Chobo, ellos despiden a Bajilos. Y llega el entrenador directo para la Copa del Mundo y lo que nos decía Alberto, la verdad no lo sé, dice. Junto a Senegal es el mejor equipo de África, pero no sabemos cómo va a llegar con el nuevo entrenador, que tenía ese éxito en el fútbol local, pero que ese nuevo entrenador también abría la puerta al retorno de muchos jugadores, a Raf, Ziyech, que habían estado en una disputa con el Bosque. Claro, exacto. Y talento hay, hasta el punto de que hay talento en todas las, hay un buen arquero, hay talento en todas las líneas. Quizás les falta un poquito adelante, pero me parece que es un equipo completo, un equipo lindo, agrada verlo jugar, y esa es un poco también la sensación que tenemos con Marruecos. En el caso de Japón, nos decía recién Fernando Hierro, es como que Japón es un equipo de momentos, sabe aprovechar sus momentos, hay momentos en los cuales lo pasa muy mal, su arquero lo sostiene, pero después se te enchufan y ahora te defienden muy bien, porque han ganado presencia física. Me parece. Aparte de la velocidad que siempre tuvieron. Sí, y me parece que es un equipo incómodo, peligroso, sobre todo para un equipo como Croacia, porque el peor partido de Japón fue cuando le tocó manejar, cuando le tocó especular. Porque acuérdate que decíamos contra Costa Rica, proponer e ir a buscar. Y ese equilibrio de decir, ¿sabes qué? Lo manejamos porque el empate nos alcanza o lo buscamos y en esa confusión. Pero claro, cuando Japón entra en esta figura suicida, ante Alemania perdiendo y ante España perdiendo, fue incontestable para los rivales. Sí. Y Moriyasu creo que tiene un gran mérito en cómo acomoda el equipo, tiene un gran mérito en cómo lo para inicialmente, ¿no? Porque ese arranque contra Alemania, lo decías tú, debe ser 4 o 5. Sí, tranquilamente. Y esa fue un poco la confusión. Y creo que esto también es otra de las cosas que nos deja el Mundial. Alemania no manejando con madurez un partido, controlándolo, o sea, a partir de su memoria, de su ADN competitivo, y se le escapan los partidos. El partido de hoy estuvo a punto de que se le escapara porque no lo... O sea, en un momento parecía que lo arrollaba, como con Japón. Sí. Y después no lo controla y mete un arresto cuando ingresa Havertz y ya cuando mete a Götze, cuando ya está Füllkrug en el campo. O sea, ya es un equipo hiperofensivo. Yo creo que también hay a mí, los 2 cambios del medio tiempo por parte de Hansi Flick. Goretzka tengo que entender que físicamente no estaba bien. Exacto, pero el punto es, finalmente encontraste un lateral en Kimmich. Me parece que Alemania estaba haciendo, al menos en el funcionamiento, quizás la mejor presentación que nos había dado en el primer tiempo. Sí, señor. Y de repente sacas a Goretzka, haces línea de 3, fueron 2 cambios. No, fue un solo cambio. El cambio porque... Perdón, claro, cambio por el segundo cambio fue que Kimmich, Kimmich terminó en el puesto de Goretzka. Haces línea de 3, lo bajas a Sané,
Lo adelantas a Gundogan. Lo adelantas a Gundogan y fue como dice, mi reacción fue, pero ese equipo está bien. Y ahí comenzó el descontrol, porque ahí es cuando Costa Rica se le envalentona y se le va para arriba. Sí, no, después mete a Klosterman López. Hace un doble cambio. Lo pone a Klosterman de lateral derecho. Claro, pero es Klosterman por Goretzka. Claro, es Klosterman por Goretzka avanzando a Kimmich a la mitad de la cancha. Todavía para línea de 4. Después para línea de 3. Sí. Cuando ya lo saca Zule. Y saca Gundogan. Y saca Gundogan y cambia los extremos porque Gnabry estaba jugando a la izquierda y lo pone a jugar a la derecha y lo pone a Leroy Sané a la izquierda. Exacto. Con línea de 3. Entonces, lo que tú le llamas ataque de entrenador. Porque no me parece que era necesario todo ese ajedrez en lo que era un muy buen partido de Alemania, o al menos la mejor presentación de Alemania. Yo creo que, bueno, eso me parece que ya ocurre cuando el equipo está perdiendo. En un momento Alemania se desordena y Costa Rica empieza a creer que lo puede ganar. Y con dos situaciones como las de Japón. Con el 1-1. Sí, con dos situaciones, pero ya el 1-1 llega con un momento que ya hay una duda. Fuller empieza a pasar al ataque porque cambia también Suárez, dice, lo voy a adelantar a Fuller a la espalda de Raum porque Alemania allí no está cerrando bien. Rudiger, hay el mundial de Rudiger, hay el mundial de Zule. Es mejor que el de Zule, el de Rudiger. Puede ser, puede ser. En el gol de Costa Rica, en el segundo, él es el que habilita. Sí. Él es el que en el offside inicial, sí. Él es el que él la juega para atrás, por eso el gol vale, porque está adelantado. No, igual, se mide en la primera pelota donde no había fuera de juego y después ya en la segunda no había. Pero de todos modos, yo no recuerdo una selección alemana tan floja como esta, la verdad que no. Y es el final, porque ahora estamos llegando a este punto, que empezamos a despedir jugadores. Jugadores emblemáticos, icónicos, simbólicos, como Müller. No sé qué pasará con Neuer. En el caso de Alemania, sabemos lo de los ticos. Hoy nos comentaba nuestro reportero en Telemundo, Pablo Aguabella, que decía que la charla hoy la dio Keylor Navas. Como diciendo, muchachos, hoy es por mí. ¿Será que Keylor también se va? Que se va Brian Ruiz, que se va Celso Borges. Me sorprendería que lleguen al próximo mundial. No. Ruiz se va. Ruiz ni siquiera entra al partido de hoy porque ya evidentemente en el único punto que le hubiese podido dar algo a Suárez es si entrando a los últimos 10 minutos él dice, lo voy a poner para que no aguante la pelota. Sí, yo creo que Ruiz terminará como asistente de Suárez. ¿Viste la imagen cuando hace los cambios justo antes de ponerse en ventaja? Sí. Que el que estaba hablando, con quien está discutiendo Suárez es con Ruiz. Ruiz es el que se para la de Suárez y yo creo que Ruiz tiene un futuro por ahí. Bueno, ahí Suárez va a seguir, ha firmado su extensión. Creo que en un momento donde la gente de Costa Rica no pensaba en que nada era posible, en esos 3 minutos se ilusionó con que todo era posible. Y si eso se consiguió, no sé de que sea un equipo, y me saco el sombrero por el segundo tiempo, porque Suárez en el primer tiempo juega muy cerca de Keylor y juega muy mal cerca de Keylor. Los centrales confundidos, mal perfilados, mal parados en todo momento. La realidad es que ninguno cubría al otro, Jaime. Los errores que había allí de posicionamiento, de atención en la distracción, las marcas se distraían muy fácilmente. La primera media hora era para 4 goles de Alemania y por Keylor y por las fallas en la definición solamente fue 1-0. Pero volvemos un poco a esto, a esa polifuncionalidad, a ese gente que es capaz de hacer muchas cosas, pero que no es especialista en una sola cosa. Y eso es lo que yo veo en Alemania. Y creo que le hemos hablado sobre el City, sobre el Manchester City, y cuando nosotros decíamos por qué Pep decía no al 9 y de repente fue con todo por Haaland, porque llegó un momento donde él se convence de decir toda esta polifuncionalidad me lleva a un punto, pero necesito un martillo que dé el último golpe. En algún momento lo necesitas. Y es un poco lo que me refleja Alemania. Alemania terminaba jugadas con Sané, con Gnabry, con Musiala, con Müller, con Havertz, pero en un momento era un 4-2-4. Con Sané, con Müller, Musiala y Gnabry. A lo Pep.
Sí, El hombre del 4-2-3-1 empieza a jugar 4-2-4, que es parecido, sí. pero en el 4-2-3-1 hay un hombre adelante y aquí no lo había quizá por el hecho de que funcionó. A la defensa de tres la marearon, la confundieron, la pegaron al área chica de Keylor Navas, pero la pelota no entró, porque faltaba quizá eso, un finalizador y que a esta selección le Pero, faltaba también madurez. pero a ver, Luis Enrique comienza el Mundial con Ferran Asensio Olmo y le hace 7 a Costa Rica. Sí, Y después contra Alemania tuvo que meter a Morata, sí, porque no había norte. no, ¿Y quién abrió hoy día como titular? Morata. Morata. No cerró Morata, si está pensando en lo que venga más adelante. Se la acomodó el cuadro España. Puede ser, puede ser. No, no puede ser, no, se la acomodó el cuadro. No, digo el equipo, si encontró el equipo Ah, Luis Enrique. Pero bueno, Costa Rica se va porque al final no lo puede sostener, porque entra Havertz, porque entra Mario Götze, porque Alemania, más allá de todo esto, Mario Götze también es otro de los que se va a ir. Gundogan se va a ir. Gundogan, yo creo que sí. Bueno, y en Costa Rica Duarte se irá, Waston se irá también. Quizá aparezcan y lleguen a la Copa Oro, aparezcan y empiecen la eliminatoria, porque Costa Rica tiene que ir a eliminatoria, pero no sé si van a llegar al Mundial. Los que tienen 34, por ahí sí, Keylor está ahí al borde, tiene 35. ¿Qué lo puede ir? Keylor podría, pero él tendrá que priorizar lo suyo. Encontrar un club donde juega ahora, que no lo está teniendo, y luego entender en qué dirección se va a mover, porque por ahí no sé, Keylor dice, quiero volver a América, quiero jugar en la MLS, no lo sé, Para mí, o quiero ir a España, no lo sé. que es donde ha hecho casi toda su carrera. Exacto, Es donde Keylor ha vivido desde los 18 años, salvo este paso al Paris Saint-Germain. correcto. Yo te resumí el Mundial de Coro como bueno. Yo creo que el Mundial de Costa Rica sí. Si le sacamos el 7-0, es bueno, porque No, le ganó al primero del grupo con sus armas. Yo creo que llegó justito de fuerzas, muy justito de fuerzas, porque tiene detrás, en posiciones vitales, gente que no ha podido recambiar todavía. Y ahí es donde está el desafío para Suárez. sí, pero para mí, Costa Rica, victorias en mundiales contadas con la dedos de la mano. Sí. Y una de ellas fue aquí. Entonces, si tú fuiste al mundial y ganaste un partido, No te ha ido mal. no te ha ido mal. No Hoy te día ha ido. me sacaba la lista por Canadá. Ujú. Hay 20 selecciones que han ido a mundiales y no han ganado un solo partido. La que más es Honduras, que ha jugado 9 y nunca ganó un partido. Pero después tienes a El Salvador, tienes a Bolivia, tienes a Egipto con Salah y todo. Sí, sí. Tienes a Canadá con todo lo que ilusionaba a Canadá, se va sin ganar un partido. Entonces, digo, ganaste un partido. Yo creo que viniendo de donde vienes, me parece que el Mundial de Costa Rica fue bueno. Yo coincido porque a la larga hay un partido donde no compite y después termina compitiendo. Podemos discutir la calidad de esta selección de Alemania, pero Costa Rica compite con sus armas, con su fútbol y ha demostrado que tiene algo para pensar en el futuro, que al menos es la idea de la conducción y del propio conocimiento de Suárez, que Suárez no tenía cuando comenzó la eliminatoria. Él llegó muy sobre la eliminatoria y creo que dentro de este contexto, con Panamá que venía en ascenso y Costa Rica que venía en descenso, él logró equilibrar el avión y levantó un poquito, y levantó. No se terminó cayendo. Sobre Japón, para cerrar este grupo, si es que eso es lo que íbamos a hacer, es el primer mundial con 5 cambios. Sí. Me tocó hacer Japón 2 de los 3 partidos. Creo que el equipo de este mundial que tiene menos diferencia entre titulares y suplentes, por ahí es Japón. Te discuto. No te digo que sean la distancia entre titulares y suplentes. Te discuto. Ok, pero vamos al punto. Pensá en Argentina y los cambios que ha hecho Scaloni. Sí, pero déjame eso. Está bien, pero Messi solo no. Está bien, Messi te encamina el partido contra México. Pero pensá en todos los Ok, muchachos que han entrado y que han competido ok, por el lugar y se han quedado con el lugar. metamos a Argentina en lo que te voy a decir porque es un muy buen ejemplo. Es el primer mundial de 5 campos. Hay selecciones, Japón una de ellas, que me parece que está cerrando con el mejor equipo. Puede ser. Como puede hacer 5 cambios, está cerrando con los mejores. Frescos, con el rival cansado y todo. Y creo que ha optimizado eso. Puede ser. Yo creo que hay situaciones hoy
que se emparejan, como decíamos al principio, con el estudio, con el análisis del software, del posicionamiento, con el análisis del rendimiento físico. Y bueno, estamos en una época también de entrenadores. De repente ahí nos encontramos con Luis Enrique, que tira balones afuera con su Twitch. Nos encontramos con Herman, que es un señor muy poco querido por la gente que trabajó, que lo enfrentó en su área, y que ahora dicen, vio a Herman, tanta arrogancia, tanta arrogancia. Y lo mismo dirán de Luis Enrique, porque el fútbol es así, Jaime. Si hay gente que está esperando que a Luis Enrique le va a llamar porque yo entiendo su estilo, pero hay momentos en los cuales un poco más de perfil bajo ayuda, porque el perfil lo pone el jugador. Y no digan esto, no, yo le estoy sacando presión al jugador. Mentira, le está agregando presión a todo el entorno. Y hablaste hace poco de cómo a Mourinho se le había acabado el librito. La escuela Se le venció el la pasaporte. escuela de Klopp, de Brian Klopp, que es la de Mourinho, era una escuela de yo asumo la responsabilidad, no al jugador. Y los tiempos han cambiado, y yo coincido que si bien eso fue un camino que servía, Servía, ¿sí? por algún motivo ese estilo ha cambiado. Creo que hoy el entrenador tiene que estar en un segundo plano. Siempre decía el jugador, tiene que tener un plano. Mira, Renard, por ejemplo. Sacó, está bien, me dieron, le ganó a Argentina, le dieron su bono, y Rolls Royce. el Rolls, el Bentley o lo que sea, pero ya está. Y me decían los colegas franceses, sí, este tiene pinta de facha, de pinta, no sé, habrán subido en las redes sociales, espectacular, pero ahí quedó. Que fue la primera gran sorpresa, y después hubo su sorpresa todos los días Bueno, y quedó un poco en el camino. ¿Se la acomoda el cuadro a España o no se la acomoda el cuadro a España? bueno, España va a ir con Portugal supuestamente en cuartos. Yo creo que no quiere ninguno de los dos, pero Mejor que lo Brasil. decía Hierro, puede ser. Lo decía Hierro, y lo pensamos nosotros, después de cuartos ya todos los partidos son Sí, complicados. yo creo que a España se sorprende por lo de Japón, Sí, pero lo que realmente le mete de susto a España y España dice, calma, es Costa Rica. yo creo que ahí sí. Yo creo que realmente, porque ese partido, al igual que tú, yo lo vi de reojo, yo estaba transmitiendo Costa Rica, Sí, al igual que tú. sí. Bueno, vi la jugada polémica del segundo gol de Japón, Sí, esa la vi y yo tenía una pantallita ahí donde estaba viendo qué donde pasó. aproximadamente se ve que, no sé, 1 milímetro del balón, 2 milímetros del balón, 5 milímetros del balón, Y probablemente la pancita de la pelota estaba mire, sobre la línea. en 1800 y pico, en un bar en Inglaterra, dijeron que la pelota tenía que salir cumplida. Ujú. Y eso se cumple. Y, Salir o entrar o entrar. para el arco y Exacto. eso. Y los señores, los 10 señores encargados del bar y del arbitraje, seguramente tienen mejor toma que ustedes, que Vizca, que yo. Es una jugada que. ¿Para qué la voy a decir? No, yo no la discutiría. Me parece que España, Francia se ha quejado del fuera de juego de Griezmann. La queja de Francia el fuera de juego de Griezmann es muy parecida a la jugada del gol de fútbol. Yo creo que esas jugadas, o las dos, son fuera de juego, o ninguna. La del último gol, el cuarto de Alemania, hay una pierna que habilita en el último gol. No, ¿cuál? No, creo que es el tercero que estoy hablando. Pero no tengo en la cabeza. Hoy tuvimos la del Lovren del hombro, que me pareció grosera, Sí. precisar por esta porción del hombro, y después no vi en el partido, o sea, entendí que había un pie, creo que era Waston, que habilitaba con el pie, porque se revisa la jugada cuando hay un cambio de frente. Es uno de los goles de Havertz, me parece. Sí, pero no, yo hablaba del. No, El tercero. muchachos, son las 3:05 de la mañana, así que no tengo la jugada en la cabeza. No pasa nada, no pasa nada, pero no era tan milimétrica como... Las 2 milimétricas son la salida del balón y el brazo del hombre. Pero como te decía, creo que España realmente se pega el susto y ahí es cuando España dice, cerrémoslo como está, que es cuando ellos se ven terceros en la tabla a partir del gol costarricense. Bueno, eso es lo que pasó en segunda hora, que fue bastante dramático.
porque repetimos, aún con todas sus circunstancias, Costa Rica estuvo por 3 minutos y no del 10 al 13, del 70 al 73, o sea, en los últimos 20 de partido, Dejando a España fuera. dejando a España y Alemania afuera. Sí. Mano a mano. No entendí tampoco. A ver, vamos a hablar de esto. No entendí tampoco los 10 minutos agregados ¿En dónde? en el partido de Alemania y Costa Rica. Sí, yo pensé que Hubo una atención a Keylor, hubo un detalle del VAR, pero era para 6, sí, 7 minutos. no, No más que eso. cuando a Stephanie Frappart se le dañó el audio después de la jugada de uno de los goles alemanes, justo yo le dije al narrador, y uno, vamos a largo. Pero en 2 minutos la Se lo arreglaron. arreglaron enseguida, cuando estaban en la revisión. O sea que no, y aparte venían cambios que se habían demorado. Es más, hubo un grueso de cambios en el entretiempo, o hubo uno de los varios de los cambios en el entretiempo, entonces tampoco es que se utilizaron las 6 ventanas. Pero vimos historia con la aparición de la tripleta arbitral femenina. Y me parece que es una situación muy positiva. En lo particular, y sin caer o sea, sin fijarme quién era, creo que sintieron los nervios del debut. Yo, Hay una pelota que sale claramente por el fondo de Keylor, hay un fuera de juego al principio que nunca volvimos a ver, yo creo que hubo algo, ventajas que no termina dando bien para sí, Part. pero creo que por hacer una tripleta femenina las perjudicaron, porque tenías a una de primer idioma francés, a otra de primer idioma español y a la tercera de primer idioma portugués. Entonces, cuando se arman las tripletas arbitrales, Se busca, bueno, salvo Un hay nacional. una de CONCACAF que el segundo asistente es de Surinam, supongo que habla español. claro, pero Es la de Barton. claro, exactamente. Pero cuando uno ve las tripletas, normalmente están armadas por integrantes de la misma nacionalidad porque no solamente por el idioma, sino porque habitualmente pitan juntos. Correcto. Y esta fue la primera vez que las tres pitaban juntas. Y me parece que eso te pone, te agrega una presión extra, porque no solamente tienes que hacer tu parte bien, sino la comunicación fluida con las otras dos. En el complemento, exactamente. Y todas hablan inglés y tal, pero no es exactamente, no es exactamente. Y los nervios se sintieron, pero bueno, obviamente creo que es lo más importante de todo esto, y no marcar simplemente el error, sino decir, todo la fiscalización del juego en los mundiales femeninos y de que mujeres arbitren en el mundial masculino tendrá que ver con el roce que tengan a nivel de todos, que piten más partidos por su capacidad, que se lo vayan ganando en el fútbol masculino, porque esto es una cuestión de práctica. O sea, hay que ver fútbol, hay que arbitrar fútbol, hay que jugar fútbol para ser mejor. Sí, y creo que la continuidad de la tripleta es lo que hace mejor el arbitraje. Yo no creo que es un dato menor que el hecho de que sea la primera vez que pitaban juntas en una escena así, 3 idiomas distintos, es algo que puede haber pesado. Creo que vamos, sí, yo creo que más que nada es Bélgica. Sí, Marruecos habíamos dicho, es casi imposible que Marruecos no termine como ganador de grupo, lo habíamos dicho en el programa cuando se jugó este grupo, no porque seamos unos visionarios Era por el sobre duelo, Marruecos, sí, era por el duelo entre Bélgica y Croacia. En el papel, inicialmente, dos seleccionados mayores, con éxito en el Mundial pasado, con los mismos entrenadores. O sea, para un seleccionador que viene de algo, lo más grande probablemente de sus dos equipos, de sus dos naciones, lo más difícil es hacer cambios. Es decir, mire, usted no, hoy no entra, hoy va de suplente, que es lo que pasa con Uruguay, con Suárez, con Cavani, que ha pasado, por ejemplo, en la eliminatoria de Colombia. Es difícil decirle a estos jugadores que han sido tan importantes que no van a ser parte. Y ese es el caso de Bélgica. Una Bélgica que le gana a Canadá sufriendo terriblemente el primer partido y que después pierde contra Marruecos un encuentro vital que desata incluso problemas tremendos en los barrios donde vive mucha gente marroquí en Bruselas y en los alrededores de Bruselas. Se cayó algo, parece por ahí. Y
Y después llega este partido. Claro, eso deja a ambos equipos, Croacia que había tenido problemas en el debut, los deja en una gran dificultad enfrentándose a esto, Jaime, al, ¿por qué no habremos hecho el recambio? Y creo que Croacia tenía menos margen para el recambio. Bélgica sí tenía más margen y tenía más luces rojas. Sin embargo, Martínez decidió no mirarlas. Creo que Croacia no tiene problemas en el debut, sino que al final nos dimos cuenta que el equipo fuerte del grupo era contra el que empató Croacia. Porque el único equipo que sumó ante Marruecos terminó siendo Croacia, cosa que no sabíamos en la primera jornada. No sabíamos cómo iba a terminar esa situación. Yo he hablado muchísimo sobre los factores emocionales que hacen que un entrenador le cueste tanto el recambio. Bélgica en este mundial fue la selección que más integrantes tenía el mundial pasado, 16. Casi todos ellos repitieron como titulares. Y si le sumas Vizca, Courtois, Vertonghen, Alderweireld, perdón, Witzel, Hazard, Carrasco, Lukaku y Meunier venían de Brasil también. Carrasco es de Rusia. De posterior, sí. Venían de Brasil también. Entonces, ya era un peso importante. De Bruyne también venía de Brasil. Ya era un peso importante que Martínez no lo logra gestionar. A Dalic se le acomoda un poco porque se le retira a mucha gente. Sí. Bueno, gente que se baja. Dice, gracias, hasta aquí llegué. No vamos a mejorar lo que... Se le va. Subasic, Rakitic, Mandzukic. Por Luka. Sí. Y me falta lateral por... Sí, no, era Versálico. Entonces, se veía obligado, y lo decía yo el otro día cuando hablamos de la victoria canadiense, croata sobre Canadá. Mi preocupación con Croacia era que veía que la brecha entre aquellos que reemplazaron a los retirados y los retirados era demasiado grande. Y esa brecha claramente se ha cortado. No son Mandzukic, no son Rakitic, pero están mucho más cerca. Quizás el único que uno puede decir, este señor ha levantado a la selección o está dando a la altura de aquellos que no están, es Kovacic. ¿Me parece? Sí. Pero porque tácticamente me parece que ha logrado acomodarse mucho mejor. Sí. Pero Bélgica termina un poco siendo lo mismo. ¿Sabes que esta mañana en Sirius XM hablaba justo sobre Bélgica? Y encontraba, y la persona con la que está haciendo el programa, hacía un análisis y yo le decía, es lo mismo de Uruguay. El mismo ejemplo de Uruguay, un equipo que tiene un estilo, que quiere imprimir un estilo, de cierta forma, pero que con la edad, el equipo se le queda arriba con Lukaku, con Hazard, con el que sea, se le queda atrás con Vertonghen, ¿y qué pasa? De Bruyne, al cual hemos cuestionado varias veces, pero claro, no explotas al mejor De Bruyne si De Bruyne tiene que correr arriba abajo la cancha. Aparte, bueno, han trascendido problemas internos, discusiones, situaciones, pueden suceder en cualquier seleccionado, que han pasado en otros seleccionados. Por ejemplo, le pasó esto a Argentina en el 2018 y así explotó todo por el aire. O sea, cuando el grupo no está sólido, se le va de las manos al entrenador. Esto está escrito. Y ojo ahora a Croacia cuando se enfrente a Japón, porque Japón le va a proponer un partido muy vivo. Y si hay algo que tiene Croacia es que va a tener que estar atento táctica y físicamente. No va a ser el meme que no le hagas un gol que es una trampa. No te pongas en metal, es una trampa. Eso le hacían a la gente, empezó a hacer ese meme con el Real Madrid en Champions, claro. Que le decía al rival, no le hagas un gol que eso es una trampa. Canadá. Una de las cosas que dijimos después estuvo muy cerca de empatar Canadá, el cabezazo en el palo de Atiba Hutchinson. Una de las cosas que dijimos después del Día de Bélgica era, ojalá que lo cerca que pareció no lo termine derrumbando. Y siento que esa derrota contra Bélgica le terminó a hacer más daño de lo que hubiéramos pensado. Y bueno, pero porque también es ese el tema del entrenador, ¿no? Sí hay que motivar al jugador, pero hay que motivarlo sobre una base sólida. También nos pasaba esto, sobre qué parámetros veníamos a competir aquí. Y aquellos jugadores, aquellos de lo que me decían, la ventaja de tener a Messi, la ventaja de tener a Neymar, decís, bueno, a este señor lo van a marcar. A nosotros nos van a esperar atrás. Entonces sabemos lo que tenemos que hacer porque sabemos lo que el rival definitivamente va a hacer sobre nosotros. Y hay otros equipos, bueno, y fíjate cuando le cambia el libreto a Arabia Saudí, como Argentina se perjudica
pero porque asumían que le iba a ganar fácil. Vamos a hacer la nuestra y le ganamos a este muchacho pintado con camiseta de verde. Le ganamos, no pasa nada. Y no es así, porque arrancó Argentina y ya era campeona del mundo. Quizá el correctivo le llegue en el momento justo y de la forma justa. Pero aquí hay muchos equipos como Canadá y demás que no sabían exactamente dónde se podían situar. Y tomaron la osadía muy valiente de decir, podemos pelearlo todo. Pero era un poco inconsciente esa osadía, porque no tenía un sustento de cosas más que el resultado contra tu propia confederación. Y la sensación de haber sido superior al tercero del mundial pasado, que no fue tal. Es que eso es lo que tenemos que decir, por lo menos, por ejemplo, del debut de Ecuador. El debut de Ecuador fue muy lindo, fue muy bueno, o del segundo partido contra Países Bajos. Pero veremos cuando avance el torneo realmente en qué punto estaban esos equipos a la hora de competir, porque Países Bajos también enfrenta lo mismo. Es una selección que se ha quedado en el medio y hablábamos en 2019, hace 3 años, de lo del Ajax, del Ligt, de Frankie de Jong y de demás. Hace frío fuera de la Eredivisie. Y son jugadores que no han logrado triunfar en otros equipos. No sé si te has dado cuenta un poco cómo nadie ha sostenido las ventajas en la definición de los grupos, porque Ecuador llega con ventaja y no lo cierra, va a Senegal. Polonia llega con ventaja. Bueno, pero tenía el rival más difícil al final. Correcto, pero Polonia llega con ventaja. O sea, Polonia es el que el empate lo hacía ganar de grupo Sí. y lo pierde. El único que sí cerró bien fue Australia. Australia vino de menos a más. Claro, pero Australia llega. Francia, bueno, pierde, pero rota. Australia llega al Ya partido estaba de clasificado. Dinamarca con la ventaja. O sea, que necesitaba el milagro. Y hoy un poco lo mismo. Japón es el que venía atrás y el que termina avanzando. Sí, bueno, pero Japón igual. Creo que en ese grupo pesaba mucho el tema de la diferencia de gol tan negativa para Costa Rica y positiva para España. Sí, porque hay un momento, o gran parte del cierre, Costa Rica está empatado en puntos con España. Se Claro. estaba quedando fuera por gol diferencia. España llegando con 4 y Alemania con 1, España sabía que perdiendo 7 goles, salvo que se pusiera realmente muy complicado. Sí. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Sí, hasta ahora, desde lo personal, sorpresas de esas que no las vimos venir o que al menos yo no las vi venir. Yo tengo dos. Yo primero no esperé lo de Alemania. Yo sabía que Japón había mejorado. Sí. Y confiaba mucho en que Japón iba a ser un buen mundial, pero no pensé que al nivel de que Alemania se quede fuera del mundial. Eso no lo vi venir. Y después, yo también confiaba mucho en Australia y pensé que lo iba a llevar hasta límite a Dinamarca, pero siempre pensé que Dinamarca era el que iba a salir avante en eso. Y de sorpresas positivas, rendimientos favorables que no esperaba, el de Marruecos. El de Marruecos. ¿Tú? Bueno, yo creo que la sorpresa más negativa para mí es Alemania. Segundo mundial consecutivo. Creo que ya es una señal de que hay cosas que hay que cambiar. Y pasa un poco también. Neuer sacó una pelota tremenda a Fuller en el primer tiempo. Pero no, o sea, creo que los liderazgos en esa selección no fueron lo suficientemente potentes. Sí. Entonces, Müller, Rüdiger, Neuer. A ti me hace pensar, y por ahí ahorita es ventajista, ¿no? Sí. Pero dice, ¿y por qué Kroos? Una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí, ¿por qué Kroos fue? Esa para mí es una pregunta. Es como que no tengo por qué. Ya soy campeón del mundo a esta gente y se fue del Bayern también. Se fue del Primero Bayern. se va del Bayern Primero al Real Madrid. Del Bayern al Real Madrid. Se va al mismo tiempo. Es campeón del mundo y se va. Claro, pero es al mismo tiempo. O sea, él juega el Mundial como jugador del Bayern Y se va y cuando vuelve a Europa a Madrid. Y bueno, participa y tira un poco del carro en el Mundial pasado, porque me parece que es uno de los que tira del carro. Hace el gol de la victoria contra Suecia y dice después... Muchas gracias, muchachos. Ahí queda lo suyo. Digan ustedes, está todo bien.
Porque seguramente habrá visto, no sé, este equipo necesitaba otra cosa, necesitaba Ter Stegen en algo. No te digo que Ter Stegen te hubiese salvado, pero es más que nada el tema del liderazgo. Y que la gente del Bayern en la Bundesliga, volvemos a eso, no sé si a la liga le hace tan bien que el Bayern no tenga tanta distancia, Jaime. Yo creo que no. Yo también creo que Yo no. creo que no. Los grandes momentos del Real Madrid, dominador amplio en el fútbol español, nunca le vinieron bien a la selección. ¿De acuerdo? Y ojo, el Madrid es dominante y por ahí tampoco le viene bien el dominio del Madrid actual, porque es un dominio que no incluye españoles. Correcto. Donde las figuras importantes no son jugadores españoles. Exactamente. No es español, y parte de la defensa es muy poco española, el mediocampo, Modric, Kroos, Vinicius, Benzema. Sí. Bueno, y va a ser un tema de... No fuimos. También había especulación con los días que hay de descanso entre partido de ahora de fase de grupo, porque nos falta un día libre, que era el que había entre fase de grupos y octavos. ¿Sí? Y se han a encimado los jugadores y a nosotros. Y se ha encimado todo, y hay gente que va a jugar en 3 días y después va a tener 6 días. Hay gente que va a jugar en 4 días y después va a tener 5 días. O sea, vamos a ver cómo pasa todo esto de aquí a los octavos y cómo llegan los octavos. Hay gente que necesita recuperar gente, el caso de Di María en Argentina, y hay gente que me parece que en esa claridad de la casi semana que ahora de octavos a cuartos, es posible que muchos recompongan. Pero este es un salto muy corto, y habrá que ver cómo llegamos ya al sábado, cuando empiezan los octavos de final. Y hay 5 cambios, no se olviden de eso. Porque, por ejemplo, yo creo que Di María se va a uniformar. Es probable. Yo creo que Di María se va a uniformar. Es probable. Y en Si caso se complica muchísimo. Y en caso de emergencia rompe el vidrio. Puede ser. Porque, digamos, si Pero llega te digo una cosa, es un partido para línea de 3, para Argentina, ya hablaremos de esto esa mañana, es un partido para línea de 3 y lo dejamos ahí. Agradecemos a la gente de Betcris, Jaime, y te dejo ir a descansar porque hay que preparar partidos en los próximos días. Nosotros también venimos así a contrapié con los Es verdad. partidos porque no sabemos qué partidos transmitíamos hasta que los equipos nos expliquen. Hasta que no se armó el cuadrito. Agradecemos a toda la gente que nos ha enviado saludos. Estamos en el mes de diciembre. Ha sido un mes de mucha actividad de noviembre para nosotros. Le voy a decir algo que me ha pasado en estos días. Lo que pasa es que usted va ahí por los callejones más privados de los estadios. No me diga que me agrando. A ver. Pero me ha pasado que por los estadios, de repente alguien me dice, qué bueno estuvo el episodio de ayer. Que eso no nos pasa. Porque como vivimos en una burbujita ahí al sur de la Florida y no tenemos el contacto con la gente diario, aquí sí nos encontramos con gente. Un poco más. Un poco más. Amigos suyos me lo han dicho. Gente que no conozco. Así que muchas gracias a todos. ¿Ah? No, porque es por culpa de él que me lo dicen. Es porque al que ven es a mí. Sí, seguro. Bueno, gracias, Jaime. Gracias a la gente de Betcris otra vez y volveremos mañana. Ya tenemos los 16 que siguen con vida. Sí. Así que nos reencontramos el día de mañana. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.